Hola, bienvenidos a Alteridad Podcast. Es un espacio de charla psicoanalítica, filosófica, en momentos un poco sociológica, pero sobre todo es una conversación. Hoy me encuentro con Alejandro Monge, soy Felipe Domínguez y vamos a estar platicando sobre un tema que creo que a todos nos interesa, que se ve en todas las redes sociales, que es sobre la felicidad. ¿Qué podría decirse de la felicidad desde un punto más psicoanalítico? Pues es un poco lo que estaremos averiguando hoy. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Bajo qué términos pudiera ser? No lo sé. Para dar a modo de introducción. Bueno, para ir definiendo, ¿no? Así sí, de tajo, un poquito, sí. Para mí, o sea, para esta felicidad que se va presentando como un estado pleno, realmente considero que es inexistente, ¿no? Empiezas duro. Pues a lo que vamos, no soy pésimo para hacerlo. Está bien. Es inexistente bajo un principio de que sería un estado inerte, un estado en el cual no hubiera ningún movimiento, ninguna forma de contraponerlo incluso con algo que no fuera felicidad. Por lo tanto, ¿cómo podríamos saber qué es felicidad si no existe esa contraparte? Claro. Por lo tanto, esa felicidad que se va presentando como este estado pleno y vuelve a ser tú mismo, tu verdadero yo, como estas cuestiones que luego se manejan socialmente, ¿no? O en otros enfoques, pues son posiciones imposibles. Sí. ¿No? A mi parecer, una postura que va planteando el psicoanálisis al respecto de esto, no se trata de, nosotros sí prometemos la felicidad, ¿no? No, creo que al contrario, creo que desde un inicio es, aquí no se va a encontrar eso. Sí. Si se llegara a encontrar algo similar, sería algo momentáneo, espontáneo. Que como tú dices, ¿no? O sea, siento que es algo importante de hablar. Porque siento que aparte la idea de felicidad es como algo que se nos retaca, ¿no? Todo el tiempo en redes sociales, en medios, todo el tiempo es como, haz esto, o ten esto, o compra esto, y con esto te vas a sentir completo y vas a ser feliz. Y ahorita lo que decías me parece interesante porque de repente creo que tendemos a hacer como una unión muy rara entre la idea de felicidad y la idea de falta de dolor, ¿no? De sufrimiento, de cualquier cosa. Y lo cual es como tú dices, es un estado como inerte, como que nada se mueve, nada me pasa, estoy como muy estoico, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero al final de cuentas, esa postura y ese punto de vista, me parece que, pues sí, aparte, como tú dices, es imposible de lograr. Creo que qué interesante sería no tanto saber cómo dejar de sentir, sino aprender a vivir esos sentimientos que tenemos. Ahorita me viene mucho a la mente un texto de Bion en una de sus últimas conferencias, donde toca el tema del dolor psíquico y hace mención a que el terapeuta el terapeuta no está ahí para quitarle el dolor a las personas, sino para ayudarlo a sufrir, ¿no? Porque no es lo mismo la parte del dolor, el sentimiento, que sufrir ese dolor. O sea, tú sientes el dolor, ¿no? Es un sentimiento, te duele, lo que tú quieras, pero pasar como esa etapa del sufrimiento es otra cosa. Implica una parte de reflexión, de estar ahí, ¿no? De construcción, yo diría. Justo. Porque si no, cuando cada vez que se presenta un dolor o cada vez que se rompe un cierto esquema, por ejemplo el estoicismo que ahorita mencionaste, que hoy está muy de moda por algún motivo, invitan justamente a no sentir, a no sentir nada, pero incluso, o sea, si se trata de eliminar únicamente lo negativo, lo malo, la tristeza, el enojo, a lo que uno se condena es justamente a eso. Justo. Porque al tratarlo de tapar se gasta tanta energía, tantos recursos psíquicos, emocionales, para no verlo, que al final de cuentas se le va a poner encima y enfrente de todo. Claro. Entonces sí, ¿no? La lógica y la razón también llega hasta cierto punto. Pero también Marco Aurelio, que lo escribió, hay que plantear que Marco Aurelio lo escribió siempre en guerra. El pobre hombre se la vivió en la guerra toda su vida, y en los frentes y en las noches escribía las meditaciones, en las cuales decía, ok, vamos a enfocarnos a lo que está ahorita, y en efecto, y es muy interesante, en las meditaciones de Marco Aurelio no se trata de no sentir, sino se trata de, vamos a ver qué hay aquí valioso,
ahorita, en este momento, Justo. presente, porque atrás hay una historia terrible. En el futuro hay una imaginación, hay algo que pudiera ser, pero no existe ahorita, que hay aquí. Y eso es muy diferente a un estoicismo como el que hoy se va planteando. Incluso él mencionaba que el presente era pues lo único que teníamos. Y que había que vivirlo. Sí. Y vivirlo con una totalidad. Como un poco lo que estaba planteando de lo que mencionas, es que si en el presente hay dolor, hay sufrimiento, pues también toca vivirlo, toca experimentarlo. Y solo a través de ese camino, en momentos dolorosos, tristes, también se puede llegar a descubrir esos momentos, esos otros momentos, pues de cierta felicidad. Pero eso es un momento. Pero si uno se deja fluir un poco en eso, pues sentir ambas. Y ambas en un día, en un momento, de un momento a otro, pasar de un estado feliz a un estado doloroso, y como de un estado doloroso a un estado feliz. Y lo más bonito. Sí, es que no habría otra forma de pasar un estado feliz, ¿no? Sin esos momentos también dolorosos, la felicidad tampoco llegaría a tener sentido. Y ahorita ya me acordé bien de la cita de Bion, es ayudar al paciente a pasar de sentir el dolor a sufrir el dolor. Y es eso de lo que mencionas de la experiencia. O sea, creo que aprender a sufrir las cosas nos ayuda muchísimo a encontrar ese valor de la experiencia que hay, que si tratas de evitarlo o hacerlo a un lado, o sea, te pierdes de una parte importante, ¿no? De lo que es pues la vida humana. Es que suena muy así grande y raro. Puede sonar muy grande. De hecho, a ver, me surge una pregunta. ¿Tendría sentido el dolor? Pues, o sea, ¿tendría sentido cualquier sentimiento? Pues no, o sea, bueno, más bien es que el sentido que nosotros le damos a ese dolor o a esa experiencia, la que le da sentido a eso, ¿no? No es como que el dolor tenga un sentido o no tenga un sentido en sí. El dolor es algo que pasa, ¿no? Como la angustia o lo que tú quieras, es un estado en el que de repente entramos, pero cómo nosotros nos relacionamos con ese estado, me parece que es otra cosa, ¿no? Que lo interesante es que también debemos de aprender a relacionarnos con eso. O sea, eso sí no es como algo innato. Nadie nace sabiendo cómo reaccionar ante el dolor o a la pérdida o a la felicidad incluso. O sea, también ese tipo de cosas uno nunca sabe naciendo cómo reaccionar, ¿no? Exacto, y lo aprende. Uno lo va aprendiendo y lo va aprendiendo a lo largo de su historia. Así es. A partir de cómo sus padres se relacionan con esas emociones, con las del bebé. ¿No? Cuando el bebé está gritando, ¡ay!, golpeando y mordiendo y todo, porque es lo único que puede hacer. ¿Qué hacen los padres? También a partir de eso es un poco como el niño va a ir aprendiendo a estructurar y a ir formando el qué hacer con esas emociones. Claro. Se rechazan, se reprimen, se abrazan, o sea, uno las abraza con tanto ímpetu que al final ya no puede salir tampoco de ellas, ¿no? O sea, también puede pasar, sí, ¿no? Y luego los maestros, y luego la sociedad, y luego como que toda esta cuestión se convierte en un aprendizaje de cómo hacerle frente a estas situaciones. Claro. Pero esto creo que es un poco a lo que voy, y reforzando lo que mencionas, no hay un sentido detrás de estas emociones. Tal vez el vivirlo, ¿no? La experiencia sería el sentido, ¿no? Es como esta cuestión del arte, ¿no? Alguien toca una canción, ¿y cuál es el sentido de la canción? Pues no sé, escúchala, ¿no? Sí, claro. Se acabó, ¿no? Le puedes hacer muchas interpretaciones y está genial, está muy bien, mas no dejan de ser interpretaciones, ¿no? Al igual que un dolor, le podemos generar y crear todo lo que nosotros queramos. En momentos nuestras creaciones subjetivas son terribles con nosotros mismos. Pero al entender que finalmente es algo aprendido, algo que nosotros lo estamos interpretando, le estamos dando ese peso, y que el dolor y la angustia no hay una cuestión de, pues, como soy el mejor guerrero, Dios me está dando las mejores batallas, ¿no? Sino, afuera hay muchos mejores guerreros, ¿no? Pues es una cuestión de, puedo desaprenderlo. Claro. Aprender algo diferente. ¿Me va a eliminar el dolor? No. Pero sí es mi forma de experimentarlo.
Entonces, un poco lo que estamos diciendo ahorita, o sea, como para simplificar todo esto, ¿es la volé? No tú, sino en realidad, pues los dos como que estamos ampliando el tema, pero como para simplificarlo, un poco lo que creo que estamos diciendo es que evitar el dolor no es igual a ser feliz, ¿no? Básicamente es eso, lo que estamos diciendo. Exacto, y le agregaría que incluso cuesta la felicidad, esos pequeños momentos. Uh-huh. Porque para taparlos habría que también negarse a la realidad. Uh-huh. Habría que no verla, habría que modificarla, no percibirla en su totalidad para no ver eso doloroso. Pero al no ver la realidad, también se nos escaparían esos pequeños momentos donde lo que nosotros deseamos que fuera, a veces sí coincide con la realidad. Uh-huh. Uh-huh. Pero si no la estás viendo, ¿cómo podrías verlos? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es un pensamiento muy, muy bonito porque, no sé, o sea, de nuevo, creo que obviamente el dolor no es el sentimiento más agradable del mundo, pero creo que una de las cosas que también hemos estado tomando aquí es que también se puede llegar a aprender a qué hacer con ese dolor y esa angustia, ¿no? O sea, en sí no es como un sentimiento destructivo o horrible. A veces nosotros lo podemos llegar a sentir como destructivo y que nos deshace, pero en sí ese dolor sí, o sea, se puede llegar a llevar, ¿no? Solo es cuestión de aprenderlo, ¿no? Lo veo como también, por ejemplo, la idea de amar, ¿no? De cómo tener nuestras relaciones con las demás personas, ¿no? Para sentirnos fuertes. Es algo que también vamos aprendiendo poquito a poquito, y pues bueno, o sea, básicamente lo que quiero decir es que es algo que se puede aprender, ¿no? O sea, no es algo terrible, ¿no? Como se nos plantea. Uh-huh. Sentir el dolor, vaya, en este caso. Sí, pero se tiene que hacer voluntariamente como un trabajo. Justo. Por eso también viene bien ciertos espacios para ello, ¿no? Psicoanálisis, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, en un psicoanálisis, pues el dolor siempre se presenta, uh-huh. ¿no? Y se presenta de muchas modalidades, muchas formas, y no se puede trabajar de la misma manera el dolor, no solo de caso en caso, sino incluso de sesión a sesión, uh-huh. de momento a momento. Hay dolores, como los que ahorita mencionabas, que deshacen, y efectivamente hay cosas que duelen y duelen mucho porque en efecto se está deshaciendo algo, uh-huh. se está deshaciendo un ideal, se está deshaciendo una sensación, una emoción, y el que se deshaga, o sea, uh-huh. genera y da este concepto que a mí me encanta, que es el dolor psíquico, que habla mucho, que luego es cómo poder explicar o decir que algo nos duele pero no es físico, y hay algo que nada más nos causa mucho malestar. Bueno, justo. Hay veces que ese momento es parte de un proceso como de cruzar cierto umbral. ¿Para qué? Para que después haya un cierto ejercicio de reconstrucción o de construcción total, uh-huh. ¿no? De imaginar nuevamente una nueva perspectiva a partir de eso, a partir de algo. Uh-huh. Hay otros dolores que son que no se les puede hacer nada. Uh-huh. Pienso en el texto de Duelo y Melancolía. Ok, ajá. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Cuál es el duelo? ¿Cuál es la melancolía? La melancolía, pues uno es como la depresión, ¿no? Uh-huh. Funcionaría más como algo así de un estado en el cual uno no puede, pero viene también con un gran aspecto narcisista, como todas. Pero en el duelo hay dolores, y ahí así termina Duelo y Melancolía, gran texto. Hay dolores que nunca se van, uh-huh. ¿no? Ciertas pérdidas, ciertos fallecimientos, y no se trata de no vivir el dolor. No están esas personas, no está eso que era, y no va a cambiar. Poder vivir y poder hacer algo alrededor de eso es otra forma. Y que cuando se parezca y se sienta dolor, es un dolor también un poco más reconfortante. Se carga en el corazón, no tanto en el cuerpo, no tanto en el malestar. Eso, ojalá hubiera sido diferente. Bueno, es más consolador. Pero esos también se construyen a partir de enfrentarse contra ese dolor y aprender a vivir con él. Uh-huh. Y hay otros dolores que son completamente innecesarios, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Puedes hacer algo? No. Sí,
Sí, que ahorita que empezaste a hablar de esto, creo que, pues, o sea, personalmente tú y yo ya hemos hablado eso, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ¿cómo utilizamos las palabras, ¿no? Ahorita que como estabas platicando, cuando decías lo de se deshace, ¿no? Siento que me deshago, llevar el dolor en el corazón, ¿no? Todas estas cosas, o sea, pues al final es una cosa muy poética, ¿no? Mucho es una metáfora, no es que literalmente vayas a agarrar esa cosa, esa experiencia, si la pudieras tomar en la mano y te la vas a meter al corazón. O sea, es imposible pensar en esa experiencia como algo literal. O inclusive también la parte de deshacerse, o sea, sientes que te deshaces, pues no es como que se te cae un brazo y después una pierna, ¿no? No, esperemos que caemos en el problema de que no sería metáfora. Sí, no, pero a lo que me refiero con eso es que una parte de como tú explicas esa situación de cómo se lidia con el dolor es a través de un acto creativo, que es la palabra, que es la metáfora, y es algo poético al final de cuentas. Y eso a mí se me hace bien interesante, porque cómo es que lidiamos realmente con esta parte, este vacío, esta situación de no poder estar todo el tiempo en el placer o felices, ¿no? Entre comillas, ¿no? Así, y eufóricos, ¿no? Que creo que eso sería más como la palabra, es a través del acto creativo, de la creación de cosas, de palabras, de poesía, de arte, o de lo que tú quieras. Inclusive tal vez pues eres administrador, ¿no? Y te dedicas a hacer tablitas de Excel. Igual esa parte de hacer tablas de Excel la conviertes, en vez de ser como tablitas de Excel, en unas tablas de Excel que tú te sientas algo, ¿no? Que realmente le puedas depositar algo. Y a mí me parece, por eso te digo que se me hizo bonito la parte de cómo explicaste eso, porque al final es un gran acto creativo, es una gran poesía, ¿no? Uh-huh. Una gran poesía. Sí, ¿no? Y podría caerse como en momentos tal vez como algo devaluativo, como, pues es que solo son palabras bonitas, o todo. Incluso las palabras más clínicas, más objetivas, por ejemplo, el estoicismo es imaginario inicialmente. Sí. También fue creado, también se imagina, imaginar que uno puede eliminar las emociones negativas, es imaginario también. También es creativo. Más que creativo, diría imaginario, ¿no? Porque no crea nada. Porque elimina incluso sus mismos recursos. Sí, me viene mucho, por ejemplo, a la mente de lo que habíamos estado platicando, de la idea de autoalteración de Castoriadis, justamente. Creo que no solamente la cuestión es que crear algo externo, sino que esa parte como creativa de analizar la situación te permite también a ti mismo al menos ser consciente del momento en el que estás, ¿no? Y de cómo... Y que si vas a tomar una decisión que te vaya a partir la madre, al menos seas consciente, ¿no? Un poco más de lo que estás haciendo, porque sinceramente a veces lo vemos como algo muy, muy místico, ¿no? O sea, es muy difícil de repente salir de esa parte repetitiva, ¿no? Que todos tenemos, pero al menos irte haciendo un poquito más consciente, como que ayuda a empujar esa parte de autoalteración, esa parte de que algo se pueda llegar a transformar, ¿no? Y esa es, creo que, la apuesta, ¿no? El que algo se transforme, el que algo sea distinto, para también vivir de una forma distinta. Sí. Yo aquí. Sí, no, claro, igual creo que ahí terminaría todo, solamente como cerrando un poco de cómo empezamos, hablando de la felicidad. Nada de esto, de lo que hemos estado platicando ahorita y de la plática y de las reflexiones, podría llegar a suceder si todos estuviéramos felices y contentos, ¿no? Felices entre comillas, ¿no? Como en el estado de que nada nos haga falta, sin frustraciones y sin angustias. O sea, que podamos estar aquí platicando, que podamos pensar, ¿no? Y que tengamos la cámara y que subamos cosas a YouTube. Toda esta parte también habla, o sea, del proceso, ¿no? Que tuvimos que haber pasado para llegar a esto. Habla de que en un estado de completa plenitud, sin angustia, no se tendría la necesidad de crear, de crecer, ¿no? De alterarse, ¿no? O de transformar las cosas. Entonces, ¿la felicidad existe como tal?
Sí, creo. Uh-huh. No en un estado pleno, sino como esos pequeños momentos donde en efecto como que todo se alinea para que te sientas bien. Uh-huh. Y si te das cuenta de ello, qué padre. O sea, Uh-huh. en ese momento estás siendo feliz. Uh-huh. Y es que ahí viene la cuestión, estás siendo feliz. Uh-huh. Uh-huh. No estás feliz, no eres feliz, estás siendo feliz. Claro. Uh-huh. Pero solo se da a pie a permitirse estar haciendo otras cosas. Uh-huh. Sí, pero toda esta construcción de que se ha podido hacer es a partir, obviamente, también de nuestras historias, a partir de lo que se ha podido ir interpretando, a partir de lo que se ha podido también incluso rechazar. Uh-huh. ¿No? Y es que viene eso, incluso el que se rechazaran esas ideas también viene bien. Claro. Porque si alguien les ve y dice, no, es que yo no estoy de acuerdo y pone, ¿por qué no está de acuerdo? También está haciendo una construcción y viene bien. O sea, Uh-huh. no tenemos que estar de acuerdo con nada o con todo. O sea, venga. Uh-huh. Está genial. Sí, claro. Sí. ¿Para ti existe? Pues no sé. Ay, es que, o sea, yo creo que pienso mucho como tú. No creo que exista como una felicidad plena en la que puedas estar todo el tiempo. Creo que más bien es que no me gusta la palabra de la felicidad porque siento que no dice nada, ¿no? Creo que más bien qué tanto estamos viviendo ese momento en el que estamos en ese momento, qué tanto estamos pudiendo soportar la cosa que nos está pasando. Si, por ejemplo, es una pérdida, qué tanto estamos pudiendo estar en ese momento soportando esa realidad, ¿no? Dolorosa, en vez de evadirnos con otras cosas. Qué tanto, no sé, con tu familia puedes estar ahí presente sin estar en otras cosas. Creo que eso para mí tendría más que ver con la felicidad, qué tanto estamos aprovechando esa experiencia que nos ocurre y aprovechando no es desde un punto de vista productivo de qué tanto estás aprendiendo o que, así como si fuera ganar algo, ¿no? Sino más bien sí qué tanto estás presente, ¿no? En ese momento. ¿Qué tanto estás ahí? El sentido vendrá después. Ajá, justo. Pues sí, me parece. ¿Tú quieres dar el cierre? Pues si quieres, pues muchas gracias también por escucharnos. Es un nuevo formato que ahorita también vamos a estar subiendo al canal. Recuerda seguirnos también en redes sociales, suscribirte a este canal y pues aquí te vamos a dejar abajito nuestros Instagrams personales donde nos puedes contactar. Si en algún momento también te interesa entrar en un proceso terapéutico, te podemos llegar a asesorar y a platicar pues más al respecto. Y pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Uh-huh.